y la idea es que nos quede como la charla de una horita, vamos a estar hasta las 8:55. Entonces, como ya hemos venido hablando de varios temas, ¿cierto? La idea es hoy mirar con ustedes algunos aspectos básicos del protocolo de bioseguridad, alguna infografía, ¿de acuerdo? Vamos a socializar con ustedes la encuesta que estamos manejando para este fin y algunas recomendaciones para el trabajo remoto en casa. ¿Bien? Entonces, Patricia, ¿me confirmas, por favor, cuántos colaboradores tiene Kimirel en este momento? ¿En total? 28, Andrés. 28. Listo. Registrados para esta charla tengo solamente 21 personas. Bueno, seguramente las 3 gerencias no se registrarían, no sé. Ok, entonces les voy a pedir un favor. En el chat, por favor, a medida que yo vaya hablando, ¿me pueden ayudar, por favor, ingresando el nombre de ustedes y el correo electrónico? ¿Sí? Con eso llevo como el registro puntual de esta asistencia. Por lo que te digo, tengo registradas 21 personas, pero pues claramente pueda que entren más, ¿no? Entonces, en el chat, por favor, ayúdenme con el nombre de cada uno, nombre completo, los apellidos, el número de la cédula y el correo electrónico. ¿Listo? Con eso yo llevo ahí mi registro de asistencia. Muchísimas gracias. Ok. Listo, bien. Bueno. Empezamos. Entonces, al final. Ya les voy a compartir aquí pantalla. Aquí los están enviando Valentina Comorán. Listo, familia. ¿Ven a la presentación en pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Bien. Entonces, ayer nos reunimos con el COPAST, ¿cierto? Y establecimos, dijéramos, unas acciones que vamos a empezar a tomar. La idea es hacerlos partícipes a todos ustedes como colaboradores de Kimirel para que entre todos desarrollemos este trabajo de contingencia, dijéramos, esta emergencia que nos presenta el COVID, que, dicho sea de paso, se convierte de una u otra manera como en un sistema de gestión alterno, si se me permite el ejemplo, o el símil, la comparación. Entonces, la idea es, con esta charla, que ustedes como que conozcan el protocolo que se hizo, al menos el resumen, las generalidades, ¿de acuerdo? Para que tengamos la información de cómo proceder en ciertos casos. Entonces, lo primero que puse ahí es, el COVID necesita un huésped para sobrevivir. Estos datos son muy variables, ¿de acuerdo? Como es un virus que constantemente está mutando, hay varios en el ambiente, etcétera, la información que logré extraer, dijéramos, de la Organización Mundial de la Salud, pues es la que registro aquí. Entonces, en el aire este virus puede sobrevivir hasta por 30 minutos, en una superficie de metal hasta por 48 horas. En informes que leía la semana antepasada, se hablaba alrededor de 30 a 36 horas. Hoy ya el informe indica 48. Entonces, dentro de esa relatividad en la información, dijéramos, lo importante es que comprendamos que es un virus que, según la superficie, puede durar mucho tiempo ahí, dijéramos, instalado, pegado. ¿Listo? Por eso la importancia de estarnos lavando las manos. En una superficie de metal, dice que puedes durar hasta 48 horas, en plástico 72 y en cartón 24 horas. No hay estudios que den la certeza de cuánto tiempo dura este virus en la ropa de una persona. Ayer en una videocapacitación que di, una persona me preguntaba, bueno, y en el caso del cabello de las mujeres, ¿cuánto tiempo dura el virus ahí? No se sabe.
eso no está comprobado, no hay un estudio que dijéramos nos dé como esa luz o ese dato. Entonces, en cuanto lo tenga, pues claramente se los haré saber, o si ustedes lo averiguan primero, pues espero esa retroalimentación. Pero en este momento, dijéramos, esa información no está. Quise empezar con esta primera diapositiva porque lo importante es que comprendamos que este virus, en su potencia inicial, en su fuerza inicial, que es el recubrimiento, ¿cierto?, de la membrana de grasa que él tiene, esa grasa es lo que lo hace poderoso, fuerte, él dura mucho tiempo, muchas horas, imagínense 72 horas, es mucho tiempo, ¿de acuerdo?, en ciertas superficies. Y creo que las que mencionamos acá, pues claramente, dijéramos, convivimos con ese tipo de superficies, cartón, plástico, ¿sí?, metal, etcétera. Entonces, quería empezar la videocharla con esa información, que es muy probable que ya la tengamos a la mano, ya la conozcamos, pero pues no sobra, obviamente, volverla a mencionar. Bien. Nosotros desde lo que desempeñamos, empezamos a establecer desde el decreto y la resolución, sacamos como las siguientes actividades, ¿de acuerdo? Y las vamos a nombrar responsabilidades que tenemos, ¿de acuerdo?, dentro del sistema de gestión. Ahora puntualmente con un modulito aparte que es el COVID-19. ¿De acuerdo? Entonces, las responsabilidades del empleador ante este COVID, ¿cuáles son? Capacitación de todo el personal en las medidas definidas en los protocolos. Es muy importante que las capacitaciones que coordine, que lidere la empresa, la alta dirección, todo el personal asista. Ayer hablaba con los integrantes del comité paritario y les hacía acotación en lo siguiente. Hay 28 colaboradores en Quimirel, ¿cierto? Yo tengo en este momento registro de 21 personas. Nos faltan unas tantas. Cuando a mí me piden los protocolos, ¿cierto?, y la socialización de los mismos, nosotros tenemos la obligación legal de decirle a las entidades gubernamentales, mire, las 28 personas recibieron la información y acá están los registros. Por una sola persona que no me participe en una capacitación, nos pueden perfectamente frenar una operación. Y eso creo que sería nefasto para todos. Es decir, que una sola persona nos ponga en riesgo, en peligro, ¿sí?, la continuidad de nuestro negocio. Entonces, por eso, familia, es fundamental que ustedes nos ayuden, nos colaboren, ¿de acuerdo?, sacando el tiempo para esas capacitaciones. Dicho sea de paso, ustedes son una empresa que siempre se ha caracterizado por el juicio, por el orden, en cabeza de Patricia, que es una excelente líder del sistema. Pues Quimirel es como un caso de éxito, ¿de acuerdo? Todos los temas van ahí avanzando, o sea, no nos atrasamos en los procesos. Entonces yo sí quiero felicitarlos por esa colaboración y esa ayuda en todo el proceso que hemos tenido del sistema de gestión y ahora pues ahora mismo con el COVID, ¿de acuerdo? Entonces es para que sigamos manteniendo, dijéramos, ese estándar que está alto y le digamos al personal, oiga, es obligatorio estar en las capacitaciones. No suelo usar mucho esa palabra, pero es la que necesitamos usar. Al menos por lo que queda de este año 2020, ya estos protocolos, estas medidas de prevención, estas mitigaciones, etcétera, ya se nos van a volver parte del paisaje. ¿Listo, familia? Entonces es para que lo tengamos ahí en cuenta. Bien, el segundo punto como responsabilidad del empleador es simplemente garantizar la continuidad de las mismas. ¿Cuál de las mismas? Pues de los temas de capacitación que ya les voy a mostrar más adelante, que nosotros debemos hacer para controlar, para contrarrestar un posible contagio del virus, ¿de acuerdo? Disminuir los riesgos frente a la exposición del virus, lo que incluye flexibilización de horarios, turnos y favorecimiento del trabajo remoto, que entiendo es lo que están haciendo ustedes ya de manera exitosa. Entonces, dijéramos ahí el empleador comprendió este lineamiento y lo está acatando y lo estamos siguiendo, o sea, ahí no hay ningún inconveniente. Brindar los elementos de protección que se requieran para el cumplimiento de las tareas. Aquí es importante establecer lo siguiente.
Hasta mediados de abril, la entrega de EPPs para trabajo remoto en casa corría por cuenta del colaborador. A medida que fue pasando el tiempo, en el mes de abril puntualmente, que ya termina el día de hoy, eso ya es obligatoriedad de parte del empleador, ¿de acuerdo? Entonces, internamente ya debemos coordinar esas entregas, esos envíos, para que las personas desde su casa tengan el tapabocas, ¿de acuerdo? Eso es algo reciente que ya tenemos que empezar a incluir en esa entrega, dijéramos, de elementos de protección personal. Bien. Promover el uso de la aplicación Coronap para registrar allí su estado de salud es fundamental. Esta aplicación Coronap es la que estableció el Ministerio de Salud. Si no la tienen, yo con mucho gusto se las hago llegar. La pueden descargar por Play Store sin problema. En el caso pues, de los que tenemos Android, Apple, no sé cómo se llama el sistema operativo de ellos. Bueno, la aplicación está, es muy fácil de instalar. Y nos está pidiendo pues una información de acuerdo, dijéramos que va de acuerdo con la encuesta nuestra de autodiagnóstico del COVID. ¿Listo? Que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, asimismo debemos reportar a las EPS como a las CRLs los casos sospechosos de COVID. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas? Tos, dolor de garganta, malestar físico como decaimiento, fiebre por más de 38,5 y que todos estos síntomas, dijéramos, duren de 3 días en adelante. Ahí ya hay una alerta, ¿de acuerdo? Ahí hay una alarma. Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores? De manera rigurosa, la norma nos exige lo siguiente a nosotros como colaboradores. Todos los protocolos durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones de la empresa o en ejercicio de sus labores se deben acatar, se deben cumplir, ¿de acuerdo? Las pocas personas que se están dirigiendo a la empresa a hacer ciertas actividades, es importante que comprendan que ya hay unos protocolos establecidos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles protocolos? Por ejemplo, el distanciamiento de los 2 metros, el uso del tapabocas, si hay personas en bodega, pues el uso obviamente de los guantes de nitrilo y la careta, ¿de acuerdo? Porque este virus entra por boca, nariz y ojos. Y por alguna extraña razón, nosotros solemos estarnos tocando la cara todo el tiempo. Entonces, es importante a través de estos elementos de protección mitigar ese riesgo. Bien, el segundo punto que tenemos como responsabilidad es reportar de manera inmediata la sospecha de potenciales infecciones, incluso si esto ocurre en casa o durante el trayecto al trabajo. ¿De acuerdo? Potenciales infecciones, puede ser una fiebre, ¿de acuerdo? Puede ser un decaimiento, que estás ahí como con un cuadro respiratorio, ¿sí? Una gripa. Acordémonos que muchas personas son asintomáticas al virus, es decir, no presentan en principio ninguna de esas sintomatologías. Y como él dura incubado de 3 a 14 días dijéramos como en potencializarse, ¿de acuerdo? En salir, una persona perfectamente puede durar 14 días con el virus sin saber que lo tiene. Entonces, por eso es que es tan importante que nos protejamos con los elementos de protección y 2, con la mamá de las medidas de prevención que decía yo ayer, y es el distanciamiento, que es el trabajo remoto en casa, ¿de acuerdo? Que es lo que ya estamos haciendo en la empresa. Bien. Adoptar las medidas de prevención y reportar cualquier variación en el estado de salud en Coronap. Entonces va Coronap, que es como la información externa que nos pide el gobierno, y la encuesta que vamos a manejar internamente ya para efectos estadísticos de Quimire. Bien, el cumplimiento del anterior y la vigilancia correspondiente quedará en manos de las secretarías de salud, ¿sí? De cada ente territorial. Entonces, las secretarías de salud lo que están haciendo es trabajar de la mano con las dijéramos, las divisiones territoriales del Ministerio de Trabajo. Entonces, ellos son los que van llevando como la estadística a nivel nacional de cuál es como el estado de salud de toda la población. Pues de ahí que hayan, dijéramos, implementado esa aplicación de Coronap. Bien. Además de lo anterior, el protocolo también incluye lo siguiente: características específicas de la dotación para garantizar el lavado de manos en el lugar de trabajo, el distanciamiento físico, que no deberá ser menor a 2 metros,
evitar los contactos directos. Aquí es importante mencionar algo. Si estamos haciendo trabajo remoto en casa, es importante que de una u otra manera tratemos en la manera de lo posible de cumplir estos protocolos. Yo sé que es muy complicado, más cuando hay niños, cuando hay más personas, el espacio, dijéramos, de trabajo, que es la casa, ¿sí? Es pequeño en ocasiones. Lo importante es que nos estemos siempre lavando las manos. Esa es como una medida, hemos dicho, fundamental. Dos, haya muy buena ventilación en el sitio, de acuerdo, en la casa, en el apartamento, donde sea que se esté trabajando remotamente. El gel antibacterial es importante, pero no es la kriptonita que debilita este virus. La kriptonita con la que le vamos a ganar a este virus se llama agua y jabón, jabón y agua, en abundancia, que más o menos ese lavado dure entre 30 y 40 segundos, ¿de acuerdo? Uno lavándose las manos. Así es como lo debilitamos, porque el jabón, con los componentes que tiene, lo que hace es quitar la membrana de grasa de ese virus y lo debilita, es decir, lo matamos, lo acabamos. Bien. Definición de aforos en recintos, espacios sociales en impedimento de reuniones que no garanticen la distancia mínima. Esto es cuando se presentan, por ejemplo, reuniones ya en casa, en oficina, perdón, debemos garantizar ese distanciamiento de 2 metros, ¿de acuerdo? Si el espacio no nos da para garantizar esos 2 metros, pues claramente la reunión o la cancelamos y la reprogramamos, o por el contrario, la dividimos en varias, dijéramos, subreuniones. Por ejemplo, hay 10 personas para la reunión, pero las 10, si sientan las 10 a ese aforo, ¿de acuerdo? No se sigue el protocolo de distanciamiento de 2 metros. Entonces tenemos que dividir esa reunión en varias. Hablo de un caso tal, ¿sí?, que ya exija, que ya requiera esa reunión presencial. Porque lo ideal es hacer todo ese tipo de reuniones, capacitaciones, foros, etcétera, de manera virtual, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Bien, se debe definir y describir la limpieza y desinfección de las áreas, la manipulación de los productos y sustancias y el manejo de residuos. Esto ya se hizo, esto ya está en el protocolo, ya está pues en divulgación. ¿Qué hicimos nosotros? Quimidel, por su actividad económica, está dentro de las excepciones del decreto, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes no tienen que hacer una reactivación económica como pasa en los casos de manufactura o de construcción nueva. Sin embargo, los protocolos que ya empezamos a establecer es previniendo una futura solicitud de esa documentación, ¿de acuerdo? Nos estamos adelantando en el tiempo por si el 11 de mayo o el día que consideren las autoridades, es muy probable que a todas las empresas nos digan, déjenme esos protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque dicen los epidemiólogos que el virus no ha alcanzado la famosa cima, ¿de acuerdo? No ha alcanzado el pico, que llaman ellos. Desde la estadística no se ha alcanzado ese pico, entonces claramente estamos todavía en un proceso ahí de mirar cómo mitigamos ese riesgo. Entonces, desde ese lugar, yo sí creo que es muy posible que a partir del 11 de mayo, si no antes, insisto, esto está muy sujeto a las autoridades, nos empiecen a exigir estos protocolos de bioseguridad, socialización de material, infografía, etcétera. Entonces, por eso debemos estar como muy alertas a eso y por eso ya nos adelantamos en ese proceso. Porque, gústenos o no, este virus en el corto plazo no sale, no se va, no lo acabamos. Yo creo que al menos por lo que queda de este año 2020, pues será parte del día a día de todas las empresas, ¿de acuerdo? Bien. Hice una pequeña aclaración o diferenciación entre limpieza y desinfección, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Limpieza es simplemente cuando yo remuevo material, ¿de acuerdo? Como tierra, materia orgánica, que es el famoso polvo, dijéramos. Eso yo lo puedo hacer con agua o con jabón. Y lo que hago es quitar de las superficies esas materias, ¿de acuerdo? Esos materiales, esa proyección de partículas. La desinfección ya es un proceso físico o químico por el cual se eliminan los microorganismos, ¿de acuerdo? Patógenos y objetos inertes que están ahí en las superficies.
¿De acuerdo? Entonces, según el desinfectante que se use, pues ya se da, dijéramos, la desinfección, si es alto, intermedio y bajo. Vienen ahí ya los desinfectantes como el hipoclorito de sodio, el amonio cuaternario, ¿sí? Según la actividad que desempeñemos, pues claramente hay unos que sirven más para esas funciones. Entonces, esa fue una pequeña diferencia que quise mostrar ahí en la presentación. Dar instrucciones para la prevención y el manejo de riesgo de contagio, dar indicaciones para garantizar medidas de protección en el trabajo remoto o a distancia y demás precauciones para tener en cuenta en todos los ámbitos de permanencia. Bien, es importante, como les decía hace un momento, que en la manera de lo posible tengamos estos protocolos en la casa. ¿Listo? Bien. Los que estamos haciendo trabajo remoto en casa, obedecer las normas de las autoridades sanitarias y del gobierno nacional y las definidas por su empleador. Acordar con el jefe formas de trabajo, objetivos, resultados, plazos, entregables y fechas. ¿De acuerdo? Se debe mantener una rutina diaria, realizar un aseo personal, desayunar y prepararse diariamente para la jornada, como si yo me fuera a desplazar, como si yo me fuera a dirigir hasta la empresa. ¿De acuerdo? Cuando yo hago eso, le estoy diciendo a mi mente, hey, vamos a trabajar hoy. ¿Por qué? Porque cuando uno se ve en la casa y el entorno familiar lo ve a uno ahí, pues no hay tanto como el concepto de trabajo. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que sea el caso de ustedes, es como la generalidad que se suele ver. Entonces, cuando yo me preparo, desayuno, me arreglo, me acicalo, etcétera, pues claramente me estoy preparando para afrontar, esa jornada laboral. Bien, es importante, fundamental, destinar un espacio físico para trabajar, ¿de acuerdo? Que haya buena iluminación, buen acceso a la internet, ¿sí? Y cuidar siempre la postura al momento de trabajar, que era lo que hablábamos con Ricardo el lunes de esta semana, ¿sí? Con los tips que él nos daba. Entonces, es importante tener un espacio de trabajo. No es bueno para la salud de ustedes trabajar acostados o trabajar en sillas que por ahí no nos cumplan, ¿sí?, el aspecto reglamentario de ergonomía. Entonces, a medida que han pasado estas charlas, yo les he insistido mucho en que si hay alguien que quiera pues una pequeña asesoría sobre el puesto de trabajo, nos envíe las fotos y nosotros con mucho gusto damos ahí una serie de observaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar la seguridad y la salud de ustedes. Bien, hay que hablar con la familia y explicarles que se estará trabajando desde la casa, que no son vacaciones, ¿cierto? Sino que es un trabajo desde la casa, desde el hogar. Más cuando hay, pues, niños pequeños, ¿no? Los niños lo ven a uno y nos dicen vamos a jugar, vamos a hacer esto. Ahora pues con el tema del estudio virtual, pues claramente se nos complica un poquito como manejar ese tipo de horarios, establecer como esos límites, esas diferencias, pero es importante hacerlo, porque cuando yo empiezo a hacer muchas cosas en el día a día, al final termino rendido, termino exhausto y por ahí me faltaron ciertas actividades a realizar en el día. Bien, es importante aislarse de factores o fuentes de distracción, no dedicar tiempo a actividades no laborales durante la jornada, pues se refiere puntualmente a televisión, redes sociales, etcétera. Es establecer horarios y si yo digo que trabajo de 8 a 12, es de 8 a 12, concentrado, enfocado en ese trabajo, ¿de acuerdo? Viene la planeación y organización del trabajo diario y semanal y a diario, pues lo que uno suele hacer es revisar esos avances y esos logros para que al final de la semana o al final del mes o las fechas que ya tengan establecidas en la empresa, pues podamos entregar los informes, los cuadros, los reportes, etcétera, que nos pida a nosotros la alta dirección. ¿Listo? Recarga de energía y pausas activas durante la jornada es fundamental.
En esto se insiste mucho y ya suena como a frase de cajón, haz la pausa activa, pero lo importante de la pausa activa es que cuando yo me estiro, al cerebro le llega más oxígeno. Al cerebro tener más oxígeno es como una máquina, ¿cierto? Al yo meterle más oxígeno, pues claramente él va a pensar mejor, él va a trabajar mejor. Y en muchas pausas activas han llegado ideas, epifanías, momentos de decisión que tú decías, y no había visto eso, se los digo por experiencia. Entonces, es como, no me acuerdo quién fue el que dijo Eureka, no recuerdo ahora mismo cuál filósofo fue, si alguien en la sala... Arquímedes. Gracias, hermano, muy amable. Bien, Eureka, ¿de acuerdo? Fue, la encontré, esta es la solución, esta es la respuesta que estaba buscando. Y créanme que llega en momentos de esparcimiento, de reflexión, de quietud. Cuando yo entro en el día a día desde la casa a hacer un poco de actividades y no me tomo el tiempo de hacer una pausa activa, me voy a reventar, ¿de acuerdo? No le va a llegar el oxígeno suficiente al cerebro y me voy a por allá a estancar, ¿de acuerdo? Entonces, claramente eso que genera al final del ejercicio, estrés. Bien, sigamos acá. Garantizar el manejo de la confidencialidad de la información de la empresa, eso es fundamental, eso es algo que determinó el Ministerio de Trabajo. Entonces, lo importante es que si se está haciendo VPN, ¿de acuerdo? TeamWeaver o la herramienta que estén usando, pues esas herramientas garanticen ese manejo de la confidencialidad de la información. Eso es fundamental en este momento, ¿de acuerdo? Y hace parte de nuestras obligaciones como trabajador. Bien, antes de empezar en el aspecto de desplazamiento, cuando ocurra, les comento lo siguiente. Como esto se trata de una socialización, ¿cierto? Ayer hablábamos con el comité paritario y acordábamos algo y era resumir en la manera de lo posible todos los protocolos que vamos a empezar a realizar. ¿De acuerdo? El Instituto Nacional de Salud ha sacado unos afiches, el Ministerio, ¿sí?, de Trabajo. Ellos sacan diferente infografía que son como afiches donde nos resumen mucha información. Entonces, esos son los que vamos nosotros a enviar de manera oficial. ¿Listo? ¿Por qué les comento esto? Porque dentro de tanta actividad, dentro de tanta información, ¿cierto? Tantos grupos de WhatsApp en los que estamos, redes sociales, etcétera, ya llega mucha información, ya sobreabunda. Entonces uno por ahí queda como perdido en el tema de decir, bueno, ¿y al fin con qué desinfecto? ¿Y al fin qué hago? ¿Al fin debo usar tapabocas o solo cuando tengo gripa? ¿Les me explico? Entonces les insto, les pido el inmenso favor de que tomen la información que enviamos nosotros como responsables del sistema como la información oficial. ¿Por qué? Porque nosotros la tomamos de ministerios, secretarías de salud, alcaldía, diversas ARLs, nosotros mismos, etcétera. ¿Listo? Entonces, dentro de las responsabilidades se deben acatar todos los protocolos, ¿de acuerdo? Una persona que no acate un protocolo de bioseguridad puede verse inmersa en muchos problemas. Se le puede cancelar el contrato de trabajo por justa causa. 2, al no reportar, por ejemplo, su estado de salud, que es la encuesta que ya les voy a mostrar en un momento, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos llevar el registro de ustedes a diario de cuál es su estado de salud, ¿de acuerdo? Porque necesitamos monitorearlo. Si alguien por ahí tiene el síntoma, ¿de acuerdo? O está contagiado y no lo reporta, pues puede verse inmerso en temas penales con fiscalía. Y eso sería pues lamentable, ¿de acuerdo? Entonces es para que tengamos las reglas del juego claras y lo juguemos de la mejor manera. ¿Listo? Por más que sea un juego, la vida misma es un juego, pues no significa que no haya reglas. La vida tiene unas reglas, los protocolos tienen unas reglas y lo importante es que las conozcamos, ¿de acuerdo? Para jugarlas de la mejor manera. Bien, si se decide desplazar, ¿de acuerdo? En este momento más del 95% de la empresa en Quimirel está haciendo trabajo remoto, pero pues habrá gente que sale de acuerdo a caminar, por ejemplo, mantenga una distancia superior a 1 metro con otros peatones y evite caminar por lugares con basuras y charcos. Si usa bicicleta o patineta,
Usar guantes durante el recorrido y limpiarlos frecuentemente, limpiar el vehículo a diario, especialmente en los manubrios, mantener limpio el casco, las gafas y los elementos de protección. En caso de estornudo, realizar una limpieza especial y no permitir que otras personas los usen. Mire cuán importante es desde la casa, ¿sí? Tener, por ejemplo, esta idea, esta generalidad ahí dentro del protocolo de desplazamiento. Y tener cuidado al acercarse a un vehículo. Sus ocupantes podrían estornudar o toser sin advertir su presencia. Bien, ¿cómo usar el transporte público? Evitar desplazarse en horas pico y tocar pasamanos y barras de agarre. Alguien podría decir, entonces, ¿cómo nos agarramos? ¿Cómo nos tomamos del bus? Hay que mirarlo. Ahí, por ejemplo, podrían servir los guantes, ¿de acuerdo? Solamente en ese caso. Evitar manipular el celular y tocarse la cara, usar los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles, mantener en lo posible una distancia superior a 1 metro de otros usuarios. Nosotros estamos recomendando que sean 2 metros en el bus, en la calle, en las grandes superficies, en las tiendas donde pues usualmente se compran los alimentos, etcétera. Mantengamos el tema de 2 metros. Evitar adquirir y recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido, ¿de acuerdo? En caso de que se deba usar el efectivo, lo recomendable es que se pague con el valor exacto. Con eso hay menos, dijéramos, exposición al contagio, por tanto, ¿no? Manoseo en los billetes y en las monedas. Abrir las ventanas en lo posible para favorecer la ventilación interna del vehículo. ¿Por qué se insiste tanto en la ventilación? El virus, dicen los científicos, dura en el aire alrededor de 20 a 30 minutos. Cuando hay corrientes de aire, claramente lo que hace es acabarlo. Me explico, porque él no puede mantenerse ahí, en esa superficie. Entonces, por eso es la importancia de ventilar la zona pues en este caso, el transporte público, y si estamos en la casa o en la oficina, siempre mantener ventanas abiertas. Para viajes cortos, pues considerar usar la bicicleta o caminar, y con eso se permite más espacio a otros usuarios, ¿de acuerdo? Que no tengan alternativas para moverse. Si se va en carro, se deben mantener los vidrios arriba. Puede contribuir a que respire un mejor aire, ya que la mayoría de los carros cuentan con filtros. Evitar viajar con personas que tengan síntomas del virus, y si lo haces, pedirle que usen tapabocas y mantener ventilado el vehículo. Limpiar las superficies como el cinturón de seguridad, el timón, el área de instrumentos y el freno de mano. Y verificar el estado del filtro del aire acondicionado. Es importante que los ductos de aireación permanezcan limpios. Y siempre puedes consultar en caso de alguna anomalía, pues con el experto o el manual de instrucciones del vehículo. Bien. Al llegar al destino, lavarse siempre las manos, familia. Es fundamental lavarnos las manos siempre que llegamos, de acuerdo a un sitio, y salimos del mismo. Antes de acercarse a personas y o familiares, usar gel antibacterial para eliminar posibles contaminaciones. Saludar de lejos, evitando contacto directo con otras personas, y mantener ventilados los espacios donde esté. Entonces, creo que con estas recomendaciones, como les decía, este es como un resumen que hicimos sobre el protocolo. Acordémonos de algo. La alcaldía está haciendo mucho énfasis en 3 módulos. Protocolos de bioseguridad, que es lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? 2, movilidad segura. Cómo se va a desplazar la persona, en qué medio de transporte, qué horarios va a usar, etcétera. Y 3, salud pública. Por eso la importancia de estar registrándonos en la encuesta. Yo sugiero que siempre que una persona va a empezar su horario de trabajo, antes de empezar, registre los datos en la encuesta. ¿De acuerdo? Yo les sugiero eso. Con eso, si ustedes entran, por ejemplo, a las 8 de la mañana, yo que soy lento en el manejo de equipos electrónicos como celulares y computadores, yo me demoro 2 minutos diligenciando esa encuesta. Ustedes son más hábiles que yo, o sea, ustedes se demoran alrededor de 1 minuto, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que nosotros tengamos al final del día esa encuesta diligenciada. Vuelvo y les digo, necesitamos de la ayuda de ustedes, más que ser una obligación legal por parte de ustedes, estar reportando el autodiagnóstico de COVID, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos llevar unas estadísticas al respecto sobre eso. ¿Bien? Bueno, la encuesta, ¿alguien ya la tiene? Sí, señor. ¿Sí? ¿Es necesario mostrarla en pantalla?
Pues sí. Sí, por favor. Ok. Denme un segundo. Listo, ya la compartí. ¿La ven ahí en pantalla? Señor. Sí, Listo. correcto. Bien, esta es la que empezamos a manejar. Como les digo, la información es la que tiene el Ministerio de Salud, va ligada a esa información. ¿Por qué la hicimos nosotros? Porque necesitamos, como les digo, ir llevando ese registro diario del estado de salud de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, nos piden la dirección del correo electrónico, la fecha, ¿sí?, de licenciamiento, la empresa, el nombre completo, la cédula, y si presenta alguno de los siguientes síntomas. Elija las opciones que apliquen en el caso y me comprometo a reportar de forma inmediata a la empresa cualquier síntoma relacionado con el COVID. O sea, estamos hablando de una encuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. ¿Difícil? ¿Muy complicada? Para nada. No, no, señor. Ah, sencilla, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, por favor, familia, yo le voy a empezar a enviar a Patricia, a partir de la próxima semana, ya iniciando el mes de mayo, a Patricia como líder del sistema, una información semanal, ¿de acuerdo? Una estadística semanal donde les decimos a ustedes a través de Patricia, la gente está reportando que no hay síntomas, vamos bien, ¿sí? O si por el contrario hay alguien que me diga, oye, esta persona lleva ya 3, 4 días con este síntoma, pues se da una alerta, ¿de acuerdo? Se da una alarma y probablemente empecemos en un tema ya de seguimiento con esa persona. Eso lo vamos a hacer de manera semanal, es decir, los viernes en la tarde la empresa va a recibir como el consolidado de esa información. En cuanto retomemos ya la actividad laboral normal, es decir, que ya nos podamos desplazar a la oficina y todos ya estemos desde la empresa, ahí ya hay un formato aparte de esta encuesta que cada uno va a diligenciar y a firmar, ¿de acuerdo? Va muy ligado a esta información, pero ese formato ya será una sola vez que cada uno diligencie en cuanto se normalice, dijéramos, el proceso operativo de la empresa. ¿Por qué lo hicimos por formulario de Google? Porque evitamos consumo de papel, creo que es más sencillo, ¿de acuerdo? Esto se puede enviar o por correo electrónico o por WhatsApp y uno desde el celular puede diligenciar esta encuesta. Entonces, da como mayor practicidad tenerla así en este medio, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la establecimos así. Bien. Las recomendaciones del trabajo en casa, pues ya las acotamos en la gráfica anterior. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que armar? Ya les voy a mostrar. ¿Alguna pregunta con la encuesta antes de cerrar la página? Andrés, ¿se puede algo, hacer- diga. se puede Andrés. hacer en cualquier momento, ¿cierto? ¿O es necesario a primera hora? Pues yo diría que a primera hora, con eso dijéramos, no se nos olvida y ya está como esa tarea hecha, ¿sí? Y nos ayudas a nosotros a tener la información de primera mano. Porque lo que se busca es que antes de empezar el trabajo se conozca el estado de salud de la persona, del colaborador. ¿Listo? Entonces, yo sí por eso sugiero que se haga iniciando el día, o sea, iniciando la jornada laboral. Y lo que te digo, toma, yo me demoro 2 minutos diligenciándola. Andrés, otra Gracias. cosa. Señor. Andrés, otra cosa. En muchas partes, cuando uno llena una encuesta, aparece el correo. Sí, Algunos tenemos correo en la empresa. sí. Esa dirección de correo que debe uno poner ahí es el de la empresa o el correo personal. En principio el de la empresa, y ya si hay alguien, algún funcionario dentro de la empresa que no maneje correo corporativo, se puede indicar el personal, no hay problema. Ya, ok.
pero el que tenga Ok. corporativo, corporativo. Lo importante es Ok, que la listo. información la tengamos. ¿Listo? Ok, listo. Ok. Bien. Entonces, compromiso, ¿me ayudan con la encuesta iniciando labores? Claro, sí, señor. Sí, Quiero señor. un sí al Sí, unísono. claro. Un sí al Y Claro, unísono. no claro, no, dura Sí. no hay más de un problema. minuto No hay problema. respondiéndolo. Listo, perfecto, familia, gracias. Bien. ¿Están viendo ahí los lineamientos de bioseguridad que tengo en este momento en pantalla? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Les voy a empezar a mostrar hacia abajo todo lo que nosotros tenemos que hacer. No voy a entrar en detalle a mirar cada uno, porque claramente nos dan las 6 de la tarde. Pero quiero es como evidenciarles, como socializarles, que todo esto es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer desde el sistema de gestión. Todo esto. ¿De acuerdo? Cada uno de estos ítems tiene unas actividades y unos soportes de diligenciamiento, que es lo que yo tengo que presentar al final del ejercicio ante las diferentes entidades gubernamentales. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que es mucha información? ¿Poca? ¿Esperaban con eso? ¿Qué dicen a la luz de lo que les mostré? Que es bastante, ¿no? Es mucho, es mucho. Bastante. Es mucha información. Por eso es que ustedes pueden decir, uy, pero otra vez otro afiche, otra charla, uy, pero otra vez esto, lo otro. Sí, es por eso. Porque al final del ejercicio, ¿por qué les muestro este checklist? Para que sepamos cuál es la imagen del rompecabezas que vamos a armar. ¿De acuerdo? Todas las charlas que hemos dado en estas 2 semanas están enfocadas en el tema de mirar, ¿cierto?, este cumplimiento de estos lineamientos de bioseguridad. Entonces, al final del ejercicio, el rompecabezas que nosotros vamos a armar es este checklist, ¿de acuerdo? Ay, pero ustedes tienen que hacer todo esto. No, eso lo hacemos nosotros, pero con la ayuda de ustedes, ¿sí? Que cada uno acate el tema del lavado de las manos, que si yo veo a un funcionario, un compañero que no está cumpliendo los protocolos, sentirme en la libertad de decirle, oiga, hermano, hay que cuidarse y cuidarnos a nosotros, ¿me explico? Y que haya no solamente un autocuidado, sino un mutuo cuidado. O sea, eso es fundamental. ¿Listo? Asimismo, el comité paritario está, dijéramos, él es autónomo, él tiene la potestad de decir, oiga, usted no está cumpliendo el protocolo de bioseguridad, esta área no se ha desinfectado, este señor acaba de estornudar y no tiene el tapabocas, ¿me explico? Ellos están en la potestad y tienen la autonomía de llamar la atención a algún funcionario, obviamente dentro del respeto y dentro de la sensatez, pero sí la tienen, ¿de acuerdo? Desde el sistema de gestión. Entonces, este es el rompecabezas que nosotros debemos armar. Como les digo, todo esto va sujeto a una actividad y a un soporte. Es fundamental, fundamental que si Quimirel tiene 28 colaboradores, los 28 estén y participen, ¿de acuerdo?, en las capacitaciones que estemos dando, ya sea nosotros, ya sea la ARL, o sea, la entidad que sea, no importa. Lo importante es que haya una participación del personal. Eso, familia, por favor, a fuego, eso es clave, ¿de acuerdo? Porque una sola persona que no participe nos puede frenar la continuidad del negocio a todos. Y pues claramente eso no lo podemos permitir. Bien, entonces, algunos, ya les voy a mostrar aquí otra diapositiva, otro Excel, donde mostramos cuáles son los temas que, al menos por lo que queda de mayo y junio, vamos a empezar a tocar desde el área del COVID. Yo a esto le llamé como un área aparte del sistema de gestión, por eso la estoy liderando. Y la idea es que estos temas los abarquemos. Ya se los indico. Esta es... ¿Los ven ahí? Sí. Sí, sí se ve. O sea, estamos hablando de, en principio, 18 temas de capacitación.
¿de acuerdo? La idea es, obviamente, hacerlas de manera gradual. La idea es que nos duren entre 45 y 50, máximo 60 minutos, ¿de acuerdo? Las que hemos trabajado al principio, dijéramos, de este inicio de charlas, que fue la de generalidades del COVID, la de cuidado de salud mental, ergonomía en el puesto de trabajo, etcétera. Este tema es como más, o sea, se hicieron de hora y media porque claramente necesitábamos empezar a socializar una serie de información dentro del puesto de trabajo de la persona, ¿sí? Buscando una integralidad, ¿cierto? De mental, una integralidad biomecánica y un conocimiento acerca del COVID. Entonces, este es como el plan de capacitación que vamos a empezar a desarrollar, bueno, que ya empezamos a desarrollar mejor y que claramente complementa el que ya veníamos trabajando dentro del sistema de gestión. Entonces, como les decía al principio de la charla, este módulo del COVID, como le llamo yo, pues literalmente se convirtió en un sistema de gestión alterno. Es un hermanito del sistema de gestión que veníamos desarrollando. Entonces, la idea, familia, es hacerlo de la mejor manera, ¿de acuerdo? Yo voy a pasarle ahorita a Patricia como un informe de quiénes han participado en las actividades, ¿cierto? Y quiénes han faltado, para que me ayuden, por favor, a tener el total de registros. Todas las charlas han quedado grabadas. ¿Me explico? Esta también. ¿Qué es lo que busco yo con eso? Cuando yo le diga a Patricia, oye, para generalidades del COVID solamente se registraron 18 personas, ¿de acuerdo? Nos faltan 10. Yo le envío el link a ella. Hablo de Patricia porque es la líder del sistema, ¿de acuerdo? Yo le envío el link a ella con la charla. Esa charla está en YouTube. La persona lo debe ver y le envío el link con el quiz. Dijéramos que son las 3, 4 preguntitas que estamos haciendo ahí muy sencillas para que la persona las registre, ¿de acuerdo? Entonces, así es como vamos a llevar nosotros como ese soporte, ¿no? Como esa evidencia ante el ministerio y ante la alcaldía de que las actividades se están haciendo y el personal está participando, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, todo este tema de charlas, de capacitaciones no se van a hacer inmediatas, se van a hacer progresivamente en el tiempo y dentro del plan de capacitación que ya tenemos acordado, que ya dijéramos sacamos de todo lo que nos pide la norma, cuáles son los temas que debemos afrontar, pues a medida que pase el tiempo les estaremos informando. Como esto es de mitigación, yo creo que nos vamos a dar por lo menos unas 2 charlas semanales. Es como lo que tengo en este momento más o menos en mente, porque si la hacemos una semanal se nos puede ir mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo vamos mirando en la marcha, en el día a día. Ustedes ya me dirán cuál es la mejor manera para ustedes como empresa y pues nos ajustamos al horario, ¿de acuerdo? Lo importante es obviamente no sobresaturar al personal con información dentro de todo lo que hay, por eso sí busco como algo progresivo en el tiempo, pero no a un año, ¿me explico? O sea, algo progresivo en el tiempo, 3 meses. Porque esto el 11 de mayo no termina, esto no se acaba el 11 de mayo. Yo creo que ya por lo que queda este año, este tema del COVID, pues será un tema de conversación en todas las empresas del mundo, ¿de acuerdo? Y pues la nuestra no es la excepción. Entonces, dicho eso, por eso es que necesitamos de la ayuda de ustedes en todo este proceso. Entonces, en los últimos 5 minutos que nos quedan, quiero escucharlos, cómo lo ven, qué expectativas tienen, qué quisieran que se abordara, bueno, en general como escucharlos. Importante, por ejemplo, si hacemos una charla semanal, lo que les digo, de 45, 60 minutos máximo, 1 hora, o 2 semanales, ¿sí? Según el cronograma de capacitación de temas que ustedes ya vieron. Entonces, los escucho, familia. ¿Quién toma la palabra? Aprovechando estos 5 minutos que nos quedan de cierre. Andrés, una pregunta. Si uno llegara a presentar síntomas, ¿esos días tiene que uno mostrar incapacidad después o en qué momento se mostraría la incapacidad o cómo se maneja esta parte? Ahí si una persona presenta sintomatología, lo que debe hacer es llamar a la EPS, ¿de acuerdo? Y la EPS te hace como un cuestionario,
similar al que ya hemos mostrado, y de acuerdo con lo que ellos determinen, activan el servicio médico, es decir, te recoge la Secretaría de Salud y te lleva a la hospitalización, etcétera. Pero eso, ¿quién lo determina? El profesional de la salud que atiende, dijéramos, tus síntomas, y con lo que tú le informas, él determina desde su idoneidad, dijéramos, como profesional de la salud, si tú requieres un traslado de hospitalización, etcétera. Ese ya es un proceso, dijéramos, complementario que se da. ¿En qué momento se hace incapacidad? Pues ahí mismo te la tienen que dar, y pues claramente haría parte del ausentismo y de las estadísticas que llevamos nosotros en el sistema de gestión. Así sería, Derly. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Quién más? Andrés, una pregunta sobre el tema, digamos, de la contaminación. Decía que era por nariz, boca y ojos. ¿Por Sí, ahí señor. oí algún comentario alguna vez que por los oídos? ¿Eso es cierto o no? No, señor. Es un mito. Ah, ok. Gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más? ¿Cómo ven el tema de las capacitaciones dentro del día a día de ustedes, lo que conocen en la empresa? Pues ustedes conocen la operatividad. ¿Ustedes dirían, uy, 2 a la semana es mucho, o una, o es mejor 5 diarias? ¿Qué dirían ustedes al respecto? Quiero escuchar como los comentarios de ustedes como usuarios finales de ese proceso. Pues yo opino que, Andrés, yo opino que en la empresa hay unos picos altos de trabajo y hay unos picos bajitos de trabajo. Yo creo que en esos picos bajitos de trabajo podríamos Aprovechar. intensificar las charlas, ¿sí me entiende? Ok. Los picos de nosotros más o menos son sobre finales de mes. Yo creo que sobre los 5 días finales de mes, una cosa así. No sé si, cómo les parezca. ¿Están de acuerdo, compañeros? Bueno, a mí me comentaban que en ventas realizan unas reuniones semanales. Entonces yo creo que también es importante pues coordinar con el área de ventas, porque por ejemplo hoy en la mañana tenían una capacitación técnica y por eso muchas personas no se conectaron puntual a las 8. Ah, ok. Entonces entiendo que los viernes siempre hacen una reunión, pero entonces podríamos como establecer, o no sé si podríamos hacer 2, pero que acordáramos qué días, o si en la mañana hacen capacitaciones que tengan técnicas y en la tarde hacemos nuestra reunión, nuestra capacitación. Pues no sé qué opinen de eso. Patricia, nosotros siempre los viernes en la tarde ya tenemos, digamos, la programación que se tiene para la siguiente semana de capacitaciones de todas las líneas. Entonces, si de pronto Andrés pudiera pasarnos esa información esta tarde, pues sería más fácil para Silvana, que es la persona encargada de, digamos, de hacer el horario, para que ella lo tenga y lo pueda poner en el cronograma que vamos a hacer la siguiente semana. Ah, sí me parece. Ok. Sí, la idea es que ustedes me avisen, ¿sí? Como les digo, dentro de todo lo que debemos realizar y hacer, la idea es obviamente hacerlo de la mejor manera, ¿sí? En consenso, en sensatez, garantizando una continuidad del negocio y garantizando obviamente la seguridad y la salud de ustedes. Nosotros garantizamos la seguridad con los protocolos, la infografía que enviamos y todo lo que nosotros desarrollamos como responsables del sistema. Pero la salud la garantizan ustedes, acatando las instrucciones, lavándose las manos, hay espacios ventilados, todo lo que ya hemos hablado, ¿listo? Más cuando haya desplazamientos, dijéramos, hacia un punto A un punto B. Tengamos esas recomendaciones y saquemos esto de la mejor manera. Entonces, tú me estás hablando, Patricia, a ver cómo lo manejamos. Hoy, si no te lo envío hoy, te lo envío mañana, ya como el consolidado, ¿sí? De esas primeras 5 charlas que hemos dado, donde te voy a decir en la primera quiénes participaron, quiénes faltaron. Te envío el link del video junto con el pequeño quiz que estamos manejando, que nos sirve de evidencia.
para que la idea es que las personas que faltaron en esa charla inicial pues puedan tener la información, ¿de acuerdo? No vamos a tener inconveniente en que me digan, ¿y por qué este grupo hizo la capacitación el 15 de abril y este otro el 30? Ahí no hay rollo, o sea, no hay problema con eso. Lo importante es que el 100% de la población esté cubierta en el recibo de la información. ¿Listo? Vale. Entonces, eso era. Pero entonces me envías hoy las que vamos a tener la próxima semana para que coordinemos, ¿sí? Así es, así es, así es. Vale. Entonces, les agradezco mucho el tiempo que me dieron para esta capacitación. Me encantó verlos virtualmente, les agradezco mucho su compromiso, les agradezco mucho todo lo que ustedes hacen porque están ahí atentos, participan en las capacitaciones, etcétera, dentro de todo lo que tienen que hacer. Entonces, yo sí valoro personalmente ese ejercicio y nada, estamos en contacto pues para desarrollar estos procesos de la mejor manera. ¿Listo? Perdón, Andrés, una última cosita. Las personas que se unieron después y no alcanzaron a escribir los datos y el número de documento en el chat, Sí. ¿lo hacen de una vez o porque Sí. si no, entonces... Sí, por favor que lo hagan de una vez porque ese va a ser mi registro de esta charla, ¿sí? Por favor. Entonces en el chat, las personas que no han escrito el nombre, el número de documento y correo para que quede registro de esta charla, por favor. Y el correo electrónico. Tengo una pregunta. Dime, Gloria. Hola. Es lo siguiente. Es que la verdad que a mí lo que más me ha preocupado en esto es la movilidad. Sí, es verdad. Gracias a Dios, yo no he salido desde el 19 de marzo, ¿no? Yo no he salido, ¿sí? De la casa. Entonces, mi pregunta es, si yo ya debo de ir a laborar, ¿cierto? Digamos que el 11 de mayo yo ya deba ir a la empresa y salgo a coger mi transporte público que viene siendo colectivo. Yo cojo colectivo o unos bucetones que son como grandes. Así yo salga súper temprano y si veo que el transporte va lleno o tiene más de 20 personas, que díganme un colectivo, ¿cuántas personas le caben? Sentadas como 15, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo actúo yo? ¿Cómo puedo proceder yo? Digo, ¿me subo, no me subo? Así yo vaya con el tapabocas o vaya con una careta, vaya con guantes. Buen punto, Gloria. ¿Debo subirme o no debo subirme o qué debo hacer? En principio no te debes subir, ¿listo? Porque no se estaría garantizando el distanciamiento de los 2 metros. Gracias por la pregunta porque eso me permite aclarar algo. Vamos a suponer que el 11 de mayo digan las autoridades, ya, se reactiva la economía y salga todo el mundo a trabajar y volvemos a la normalidad. Como los epidemiólogos dicen que la cima, ¿cierto?, del virus no la hemos alcanzado, como su tope máximo, no ha alcanzado esa curva, sí se recomienda que por más que haya una reactivación, las personas que puedan seguir haciendo su trabajo remoto en casa, lo sigan haciendo. O sea, no es obligatorio, mejor dicho, que alguien tenga que desplazarse hasta la casa, ¿sí? Hasta la empresa, perdón, cuando pueda hacer sus tareas de manera remota. Entonces, lo que les decía al principio, estos protocolos los hicimos y llegaron para quedarse, al menos por lo que va de todo este año. Porque yo sí estoy seguro que al menos por lo que queda este 2020 ya esto hace parte del día a día y yo creo que el trabajo remoto lo tendremos ya por el resto del año, ¿de acuerdo? Esperemos a ver cómo se va desenvolviendo el tema con las entidades nacionales, ¿listo? Sí, porque, gracias Andrés, sí, porque es que la verdad, yo creo que es que o sea, porque uno ve por la televisión las noticias que presentan el Transmilenio lleno, por ejemplo, el lunes se vio mucha gente. Sí. Entonces, uno dice, ¿cómo así que, o sea, la gente por qué no respeta el aislamiento? ¿Y cómo hace uno para decirle al otro, oiga, hágase más allá o yo retirarme? ¿Sí? Eso es un problema. Sí. Entonces, la verdad que es lo que más me preocupa a mí, ¿sí? Sí, de acuerdo. Es lo que más me preocupa, porque uno puede ir protegido. Otra cosa, yo no sé cómo se va a proceder cuando uno llegue a la empresa
alguien le va a echar, otra persona le debe aplicar a uno el alcohol o bueno, o el desinfectante que se tenga, porque yo no voy a poder coger el alcohol que ya otra persona lo cogió o yo vengo con mis guantes, ¿cierto? Debo quitarme los guantes o paso primero es que sí, o sea, al principio, ¿cómo va a ser el ingreso uno en la empresa, ¿cierto? En la recepción ¿Quién te lo va van a a aplicar, desinfectar a uno? en la recepción te van a aplicar gel antibacterial y lo que sugerí ayer con el comité paritario era entregarle a cada persona como un kit, dijéramos, de protección personal, que es los tapabocas, obviamente, Sí, y un tarrito como perdón, este de gel perdón, antibacterial. yo te interrumpo, pero es que yo, o sea, uno va de la calle, ¿sí? Dime. Uno llega de la calle. Por eso, cuando llegues a la recepción, debes desinfectar Sí, zapatos, te sí, deben es entregar gel correcto. antibacterial. Dime. Te escucho, Gloria. Aló. Dime. No, qué pena, se perdió la conexión. No escuché nada, se Ahí te perdió la estamos conexión. escuchando. Habla que no escuchamos lo último que estabas diciendo. Sí, Andrés, yo creo que es mejor volver y comentarle a Glorita que de pronto no escucho bien sobre lo último. Listo, Gloria, te comento. Cuando llegas a la empresa, debes hacer una desinfección de calzado. Lo que se sugiere en ese protocolo es que la persona se pueda cambiar, ¿de acuerdo? Y dos, en la recepción te van a entregar gel antibacterial, ¿de acuerdo? Eso es como una medida de protección. Y dos, lo que yo sí sugiero es que cada persona tenga su gel antibacterial a la mano, en frasquitos de 50 mililitros, que es como el que yo cargo, que es el que estoy mostrando en pantalla. Entonces, eso me permite a mí tener el gel antibacterial a la mano. ¿El gel antibacterial disminuye el virus? No, porque él es gel antibacterial y esto es un virus. La mejor arma poderosa que tenemos para derrotar el coronavirus se llama agua y jabón. Esa es la kriptonita de ese virus. ¿Listo? Y pues a medida que vaya pasando el tiempo, pues con lo que vayan determinando las autoridades y demás, pues ahí estaremos en contacto, ¿listo? Finalmente, pues eso es lo que tenemos hasta hoy, 30 de abril, y estamos pues en contacto. Entonces, me encantó verlos. Muchísimas gracias por el tiempo, muchas bendiciones, un feliz día y que les rindan todo lo que hacen. Muchísimas Igual gracias. para usted, Andrés. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Andrés. Muy bien, hasta luego. Felicidades. Chao, compañeros. Chao. Compañeros, estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias, Andrés. Gracias, que estén bien, chao. Gracias. Gracias, chao.